Buenas tardes a todos. Les expreso inicialmente mi gratitud por poder participar en este encuentro y lo hago más allá de la cortesía formal que este tipo de propuestas puedan significar. ¿Por qué? Es probable que muchos de ustedes coincidan conmigo en que el encuentro entre empresarios y filósofos no es una costumbre arraigada en nuestra tradición argentina. Hay algo de inusual en esto. Lo frecuente es que quienes coincidan en una mesa o en un proyecto, tradicionalmente hablando, pertenezcan al mismo sector o a sectores relativamente coincidentes en el tipo de actividad que desempeñan. Pero ¿qué tiene que ver un pensador con una cámara metalúrgica? Yo creo que el hecho es auspicioso porque en primer término revela por parte de ustedes algo que yo comparto desde mi lado. Y ese algo es la convicción de que la Argentina se sana si empieza a descubrir la interdependencia entre sus sectores, tanto productivos como relacionándolos con el pensamiento y la educación. Esto es nuevo y es imprescindible, precisamente porque subraya una necesidad de diálogo que lo menos que puede plantear para quien no lo haya sospechado como posible es que tienen que ver las palabras con los hechos. Ustedes son hombres y mujeres de acción, son emprendedores, inventores, creadores de recursos y bienes que favorecen la materialización del trabajo. No es fácil decirles a ustedes que es un filósofo, pero fundamentalmente sí puedo decirles que es un hombre para el cual la palabra es un bien imprescindible. Es decir, que si es tergiversada, si es vapuleada, si es sometida al maltrato que le impone el autoritarismo, la demagogia o la indiferencia, los hombres que se valen de palabras para poder decir quiénes son, se convierten en seres igualmente opacos, porque han convertido el lenguaje no en un recurso de acercamiento, sino de explotación. De manera que aquí se encontrarían entonces la acción y la palabra desmintiendo la validez de un enunciado muy divulgado que proviene de la cultura romana, latina, tradicional, que dice hechos y no palabras. Los hechos son significados en acción. Las palabras son fundamentalmente el destino que nuestra experiencia corre en una interpretación. Se trata de entender entonces que si los hechos son palabras y significados puestos en acción, lo que estamos llevando a la acción son fundamentalmente valores, sentidos, propuestas interpretativas de la realidad. La presidenta de esta Cámara nos ilustró recién sobre un hombre imprescindible, que no forma parte del pasado, sino del porvenir. Y voy a tratar de explicar esto. Pero además pudimos ver a través del recorrido que ella nos permitió hacer visualmente de quienes presidieron esta Cámara desde su fundación en 1947, algo notable. En términos estrictamente históricos, lo que va del 47 al 2017, si miramos a la nación que integramos como argentinos, es un ciclo de turbulencias permanentes, de inestabilidades institucionales, de desencuentros profundos entre sectores que tratan de primar unos sobre otros, de incertidumbres en el orden del desarrollo y de conflictos en el orden de la concepción de lo político. En ese ciclo de 70 años, caracterizado por la turbulencia política del país, se logró mantener la constancia y el imperativo de la producción. Con mayor o menores dificultades, hay una renuncia que no tuvo lugar, que es
la de ustedes, el de haber sostenido, a través de lo que esta Cámara representa, la insistencia en creer que el trabajo tiene sentido. Puede parecer una obviedad decir que el trabajo tiene sentido, pero convengamos que pertenecemos a un país en el que se ha hecho grandes esfuerzos desde la ineptitud para que todo pierda sentido. De manera que al defender el sentido del trabajo, la posibilidad de entender la identidad como tarea de construcción de civismo, ustedes han hecho algo que yo lo resumiría en un solo concepto. Emprender una tarea como la que ustedes llevan a cabo no nace en la convicción de que van a llegar a donde quieren. Nace en la convicción de que no es posible para ustedes dejar de ponerse en marcha. Esta diferencia entre lo que da sentido cuando uno mira la meta y lo que da sentido cuando uno la emprende, permite entender que un adjetivo posible para los emprendedores es, desde el lado de una lectura filosófica, el hecho de que ustedes son seres insistentes. La existencia es insistencia. La existencia es insistencia. Para nosotros, y me incluyo en esto como muchos otros que aquí no están, vivir es no rehuir el compromiso de crear sentido, es decir, de inscribir nuestra vida en el campo del intercambio con otros hombres y mujeres, para los cuales lo verdaderamente frustrante es no estar en marcha. Ninguna vida finaliza habiendo cumplido plenamente su tarea. Nadie cumple plenamente su tarea porque no es posible poner fin a lo que exige un perfeccionamiento incesante. Si de veras es posible progresar, es porque nos vamos de este mundo habiendo contribuido, en el mejor de los casos, a ampliar el terreno de los logros, pero nunca a culminar nuestra tarea. Somos, en ese sentido, seres inconclusos. Somos tarea, insistencia, anhelo de enfrentar la adversidad para contrarrestarla en lo posible. Y el optimismo o la condición de seres esperanzados que acompaña nuestra labor proviene de un ideal que es fundamental para poder llevar a cabo la construcción de una república, que es la posibilidad de atenuar la disfuncionalidad del trabajo. Que el trabajo deje de ser disfuncional, que el trabajo pueda perfeccionarse. Eso es tener una meta y no llegar a la convicción de que hemos alcanzado la perfección. Si Dios quiere, nunca lo lograremos. La perfección es enemiga de la democracia. Todos los regímenes totalitarios se caracterizan por presentarse como aquellos que han comprendido la verdad. Hay autoritarismo y totalitarismo allí donde existe una palabra única, un único concepto que se propone como totalizador y abarcador de las cosas, y toda disidencia con ese concepto, toda disidencia con ese autoritarismo es entendido como un acto que compromete el porvenir político de la nación. Pues bien, la propuesta es generar significados incesantemente, compartir con otros matices de la realidad sin tener el monopolio de la comprensión de las cosas. Empieza a haber democracia republicana en el momento en el cual la palabra del otro se nos vuelve imprescindible. Ustedes emplean con frecuencia un término que en música se usa mucho. Tal vez lo hayan pensado, es la palabra cámara. Hay música de cámara. En verdad, las primeras configuraciones sociales de la difusión de la música fue la música de cámara, cuando aún no existían locales para conciertos. Había cámaras. ¿Qué ocurre en una cámara musical?
todos los que componen un cuarteto de cámara tocan distintos instrumentos, pero una misma melodía. Si tocaran todos el mismo instrumento, no habría cámara. Si los instrumentos que se tocan son distintos y están al servicio de una melodía común, es posible que haya música. Ustedes son una cámara y que está integrada precisamente por quienes, compartiendo un objetivo de perfeccionamiento y de producción, necesitan ser distintos unos de otros. Si fuéramos todos iguales, no nos podríamos reconocer. Seríamos el mismo. Nos podemos reconocer porque somos diferentes, pero el reconocimiento de la diferencia en el campo de la convivencia lleva a la solidaridad. Cuando no lleva a la solidaridad, lleva a la guerra, a la intolerancia de la diferencia, al monopolio de la palabra y del poder, a la sujeción de la ley al poder. Aquí les diría yo que comienza en sentido específico lo que quiero plantearles desde mi perspectiva. Hay una concepción del progreso que la Argentina aún no ha incorporado. Argentina aún está regida en el orden social y político por la dificultad para construir políticas de Estado de mediano y largo plazo. No sabe aún hacer eso. Hacer eso significa venir desde el porvenir hacia el presente y no desde el pasado. Venir desde el porvenir quiere decir traer al presente aquello que necesita ser realizado y aún no lo está. Venir desde el pasado en un país como el nuestro es condenarse a la repetición. Argentina es, otro término musical, un país monótono. Es decir, que reincide en el error. Recién comentaba con Ana Pía algo que vale la pena recordar. La Argentina a veces me hace recordar a una mujer golpeada, que de pronto conoce a otro hombre, que aquel que la ha maltratado. Ese otro hombre le dice, yo no te voy a golpear nunca más. Es difícil que le crea de entrada, por lo menos, porque la experiencia le ha enseñado a ser prudente. No obstante, hoy la Argentina está en un cambio que implicaría dejar de golpearla, que significa el tránsito hacia el afianzamiento de una democracia republicana. Puede decirse que en el año 2016 la Argentina inició un camino dificilísimo, pero imprescindible, que consiste en reafianzar el valor de las instituciones argentinas y lograr que los tres poderes dejen de ser fagocitados por uno solo, que es el Ejecutivo, para pasar a ser interdependientes, es decir, una cámara. La democracia republicana es un régimen que está asentado en una sospecha muy fecunda. Les reitero, la democracia republicana es un régimen de sospecha. ¿Por qué? Porque los tres poderes existen para acotar a los otros dos. El legislativo, el judicial y el ejecutivo se construyen como un proyecto de interdependencia porque la democracia republicana ha comprendido que el hombre aspira a significarlo todo y a tener el dominio de todos los significados. El hombre teme la convivencia tanto como la necesita. Por eso los regímenes autoritarios reducen la estructura de los tres poderes a uno solo, o al vamos por todo, o yo significa ustedes. Es muy difícil llevar adelante el tránsito de recuperación de los valores democráticos, pero estamos a partir del año 16 en un proyecto innovador que consiste en reconquistar el significado de la democracia en el marco de la Constitución.
Lo decisivo, en consecuencia, es saber si podemos transitar de un escenario político en el que la ley está sometida al poder a un escenario político en el cual el poder esté sometido a la ley. Esto es lo imprescindible. Y dígame, ¿usted cree que vamos a lograrlo? La pregunta es ansiosa y justificada en parte, pero nunca la emprenderíamos si pretendiéramos responder primero antes de emprender la marcha. Tenemos que intentar lograrlo, porque como recordábamos anoche en una mesa de amigos cuando llegué a Córdoba, si quieren decirlo un poco con humor británico, hay dos calidades de fracasos. Una consiste en no emprender lo que difícilmente se pueda realizar y la otra consiste en emprender lo que difícilmente se pueda realizar. En este segundo caso, la posibilidad de llegar a donde se aspira abre y ensancha el camino que debemos recorrer. Debemos ir en dirección a lo imprescindible, como lo hizo Belgrano, como lo hizo San Martín, como lo hizo Juan Bautista Alberdi, como lo hicieron todos aquellos que en el siglo XIX se propusieron lo que era inverosímil porque creyeron que era imprescindible. Piensen ustedes en los próximos 70 años. Nos hemos reunido aquí en el año 87. Reunión de 2087 con todos nosotros los sanos y espléndidos aquí. Cuando pasen las fotos de quienes presidieron esta Cámara desde el año 2016, digamos, al año 2087, tal vez podamos decir que esa insistencia en crear, en producir y en ser emprendedores, encontró un correlato en el esfuerzo político por afianzar la república y la democracia. Si esto ocurriera, cámaras como estas y empresarios como ustedes estarían trabajando dentro de lo que se llama un proyecto nacional y no un proyecto sectorial. Es un cambio cualitativo decisivo que las instituciones del país reflejen lo que en el orden de la actividad sectorial se está tratando de llevar adelante. Por ahora estamos en una etapa en que demandamos que las instituciones de la República se sientan expresadas y orientadas por las iniciativas que en el campo productivo se están llevando a cabo, en lugar de trabarlos. Yo les decía que la democracia republicana es un régimen de sospecha, porque cada poder está ahí para decirle al otro todo no, principalmente al Ejecutivo, todo no. Tu presencia es indispensable, pero no es suficiente. Los tres poderes, autolimitándose recíprocamente, ponen en evidencia lo que es la vida parlamentaria, es decir, la necesidad de construir verdades consensuadas. La verdad no es una sustancia que la tiene alguien. No se trata de algo como lo que proponen los regímenes totalitarios, que se autoarrogan el poder de la verdad y la comprensión de la verdad. Donde hay democracia republicana y constitucionalidad, lo que hay es una verdad consensuada, es decir, una concepción de lo imprescindible que no dice qué es la verdad, sino que dice que es una convicción compartida por una mayoría. Eso es un parlamento, una convicción compartida por una mayoría, que requiere que todos aquellos que la emprenden se tributen recíprocamente el reconocimiento de la necesidad de contar con la palabra del otro. Con esto llegamos a un punto central, a mi ver, que es el de cultura. La cultura no es lo que de pronto se traduce en el discurso de alguien que puede hablar de geografía, o de alguien que puede hablar de ingeniería, o de alguien que puede hablar de literatura, o de música, o de pintura. Eso no es un hombre culto, eso es un especialista.
alguien que tiene idoneidad en un campo determinado. ¿Y qué es un hombre culto o una mujer culta? ¿Quiénes son? Son aquellos que han descubierto la relación entre la vida privada y la pública. Es decir, entre su propia vida y la vida de los demás en el marco de la ley. Esto se llama cultura cívica. Y la cultura cívica no es una especialización, es el repertorio de normas imprescindibles que hacen posible la convivencia en el marco de la ley. Por lo tanto, la Argentina tiene una deuda con la cultura. La cultura no es aquello de lo que se ocupa un ministerio. El ministerio lo que hace es proponer actividades, administrarlas, genera premios, traslada artistas de un lado a otro para que se presenten. No. La cultura es la posibilidad de decirle a aquel con el que no coincido, tenemos que buscar un punto de coincidencia que tiene que resultar de la interdependencia entre mis necesidades y la tuya. Del 47 al 2017, la Argentina no ha demostrado, salvo en algunos instantes privilegiados, como en el periodo que va del año 83 al 87, bajo la presidencia de Raúl Alfonsín, que esa necesidad se había vuelto imperativa, aunque no hubiese podido ser finalmente lograda como era de desear. Allí es a donde debe volver el país, a la cultura cívica. Y nuestras dirigencias políticas tienen que aprender que el desafío fundamental que tienen hoy es el de conciliar los proyectos de mediano y largo plazo a través de políticas de Estado que excedan a un único gobierno, con una coyuntura que demanda atender con eficiencia y rapidez necesidades de sectores que forman parte del país irrelevante. Ese país irrelevante no es solo el país donde abundan los pobres que no tienen recursos para comer. Es el país donde la vida del prójimo no tiene significado para la vida propia. Donde la política, en lugar de producir interlocución con quien necesita ser considerado como un ser humano, es instrumentado perversamente para intercambiar duración en la pobreza por votos efectivos. Esto es precisamente en consecuencia. Se comprende por qué el populismo ha tenido éxito electoral. No nos olvidemos nunca que el 54% de votos que obtuvo la expresidenta de la Nación en su último mandato no se lo dieron solo los que viven de prebendas, solo aquellos que viven de lo que el Estado le arroja como migajas del saldo del delito. No, esa gente que ha votado y que integró la mayoría que le dio la presidencia por segunda vez a la señora Cristina Fernández, está formada también por empresarios, por intelectuales y por gente que teniendo recursos para vivir, entendió que la nación en términos de república no debía tener porvenir, que lo que importaba era la coyuntura y el sentido oportunista de participación en el poder. Contra eso se vota en el año 2015 mayoritariamente. Se vota contra el miedo, mucho más que desde la confianza inamovible en quienes ganaron. Se vota contra el asco generado por la perversión, contra el crimen impune, contra el avallazamiento de la ley, contra la negación de la institucionalidad. Contra eso se votó. Por lo tanto, lo que recae como mirada interrogativa sobre el gobierno actual es la pregunta que dice: no les pedimos que lleven a cabo todo lo que sería imprescindible, sino que pongan en marcha la tarea de encaminarnos hacia lo imprescindible. Esto es fundamental y es lo que hay que hacerle saber permanentemente al gobierno, porque el gobierno está integrado por personas que
están aprendiendo a gobernar y de ninguna manera por personas que traen una larga experiencia de gobierno. En la Argentina la larga experiencia es la del delito. Allí sí hay idoneidad y veteranía, porque hay que reconocer que el delito en la Argentina, institucional y políticamente hablando, ha procedido con un profesionalismo admirable, es decir, con una idoneidad para la perversión, que pocas veces se alcanzaron con semejante nivel de desarrollo. Pero esto es el fruto de una larga historia de frustraciones. Por lo tanto, estamos en un momento en el cual ustedes que han emprendido el camino de la construcción, de la integración, del desarrollo, de la industrialización de la Argentina, tienen mucho para enseñar si son capaces de ser escuchados como veteranos de la insistencia. Porque esos son veteranos de la insistencia. De la insistencia en el cumplimiento de la ley, de la insistencia en la producción de trabajo, de la insistencia en la convicción de que el mundo que nos espera es el mundo del conocimiento, un mundo que requiere de la Argentina producción de conocimiento. ¿Cómo se enseña a la política a que aprenda de aquellos sectores que han perseverado en el cumplimiento de la ley en el marco de la interdependencia? Esto se enseña, a mi modo de ver, de dos maneras. Haciéndole saber a la dirigencia política que la repetición de los errores se advierte de inmediato y que la percepción de las innovaciones va a tardar más, pero es imprescindible porque implica un cambio en la naturaleza de la gestión política. Es la gestión política lo que tiene que modernizarse primero en un país que se quiere modernizar. Y esta modernización implica la capitalización del fracaso. Capitalizar el fracaso en lo que en nuestra vida individual nos ha permitido crecer. No hay personas maduras que lo son porque les ha ido muy bien. Son maduras porque han aprendido del error. Entonces están abiertos a la posibilidad de cometer errores nuevos. La Argentina es un país que tiene problemas graves, pero no tiene problemas interesantes. Los problemas graves son el resultado de la repetición, de la monotonía, de la preeminencia de la consigna sobre el pensamiento. Hay más consignas que pensamiento. La Argentina tiene más problemas graves que problemas interesantes porque no renueva el repertorio de preocupaciones que debería tener. Para esto hace falta educarse. Hay que educarse. ¿El gobierno se está educando? En parte sí y en parte no. Todavía no sabe cómo conciliar respuestas valederas, cívicamente valederas a las necesidades de sectores marginados y de sectores que pueden contribuir a su modernización, con la necesidad que tiene de fundar una república, de promover el valor de la ley, como les decía antes, sobre el concepto del poder. Está aprendiendo. Bueno, pero deberían saber, no es así. No es así, no es así. Tenemos una dirigencia política que en lo que tiene de nueva se nota mucho de lo que tiene de novata. Las dos cosas se notan. Pero confiamos profundamente en que la Constitución va a volver a tener la palabra. ¿Por qué confiamos? ¿Porque somos ingenuos? No, porque lo hemos practicado del 47 hasta ahora. Hemos tratado de vivir dentro de la ley. Entonces hay una experiencia que convalida la enseñanza necesaria. Eso no quiere decir que en el sector de ustedes no haya habido contradicciones, problemas, intolerancia y demás. Estamos hablando de seres humanos. Pero sí sabemos que estamos celebrando 70 años. Una vida rica, entonces, no es una vida sin problemas. Un hombre sin problemas es una especie de difunto anticipado. ¿No? No tengo ningún problema.
Bueno, que en paz descanse. Claro, yo no quiero que mis hijos no tengan problemas. Quiero que tengan los problemas propios del momento que les toca vivir y de su edad. Normalmente cuando los hijos ingresan a la adolescencia, ingresan a un periodo que nosotros no sabemos muy bien cómo encarar porque se los ven muy inestables. ¿Y qué quieren que sean? Si viven la catástrofe de haber perdido la infancia. O ya olvidamos lo que significa perder la infancia. Perder la infancia significa haber salido de un mundo diáfano, donde éramos protegidos y donde podíamos infundirle sentido a las cosas desde nuestra condición de seres que juegan. El conflicto de la adolescencia muestra un tránsito que hay que aprender a comprender si uno se reconcilia consigo mismo, que es el que lleva de la certeza de saber qué nos propone cada día a los 9 años, a la incertidumbre de no saber qué nos deparará el mañana a los 19 años. Por lo tanto, una persona adulta es aquella que ha transformado la conciencia de sus errores en fuente de un aprendizaje fundamental, que es el de saber aquello que tan maravillosamente decía ese gran escritor irlandés llamado Oscar Wilde. Oscar Wilde decía: es conveniente ser un poco improbable. No nos miremos al espejo como si supiéramos siempre lo que vemos. Cada tanto conviene tratarse de usted a uno mismo. No sabemos muy bien qué quiere decir la palabra yo. Sí, porque yo. Tuvimos una que decía yo. Bueno, hay que aprender a decir nosotros. Nosotros. Que es una forma expresiva que se usa mucho en la redacción de las monografías, de los textos jurídicos, ¿no? Nosotros pensamos que. Es mejor decir nosotros porque implica la posibilidad de entender que uno está estructurado y constituido por otras presencias, las que nos precedieron, las que son coetáneas de nosotros y las que nos enseñan que ser contemporáneo no es fácil. Uno no pertenece a una época porque está cronológicamente inscripto en ella. Nosotros no somos mujeres y hombres de principio del siglo XXI por el hecho de que hayamos nacido en el siglo pasado. Nosotros pertenecemos cronológicamente a esta época por el espléndido desarrollo de una noche afortunada en la que no participamos. Por eso estamos acá. Ahora, ser contemporáneos no es ser coetáneos. Ser contemporáneos significa haber comprendido cómo se interpenetran la vida privada y la pública en la gestación de nuestras ideas, de nuestros proyectos, de nuestros temores y de nuestros fracasos. Contemporáneo llega a ser aquel que ha entendido los desafíos de su tiempo como parte de su vida personal. Los desafíos de su tiempo como parte de su vida personal. El siglo XXI nos depara como argentinos la necesidad de transformarnos en una sociedad del conocimiento. Si lo sabemos, no es porque creemos que esto es así, sino porque no estamos dispuestos a vivir para otra cosa que no sea forjar eso, forjarlo. Venimos de años muy difíciles, de años en los cuales muchos hemos padecido persecución, hemos sido amenazados. Hemos conocido el costo de sostener una convicción democrática. Y no solo en los últimos 12 años, sino durante los años del proceso militar, por parte de los que idolatraron igualmente la muerte de un lado y del otro como recurso de transformación. Haber hecho de la muerte la herramienta de cambio para una sociedad es algo que nos llevó a nosotros a estar más cerca del siglo XIX que del XXI. Hoy queremos emprender otro camino, el que haga de la vida el recurso de convergencia de las diferencias. Y el respeto por la vida
pasa por la comprensión de los desafíos que nos hace nuestro tiempo y del hecho de poder asumir esos desafíos. ¿Dónde están? Les nombro solo algunos. Durante centenares de miles de años, el hombre fue un ser que tuvo que abrirse un lugar en la naturaleza para poder sobrevivir. Ese espacio que se abría se llama cultura. Es lo que el hombre hace para poder vivir. Encuentra el agua, la busca, siembra. Esta situación, la de abrirse un camino en la naturaleza, en el siglo XX, sobre todo a partir de la segunda mitad, pasó a revertirse, se dio vuelta por completa. Hoy la pregunta es, ¿podrá la naturaleza seguir encontrando un lugar en la vida del hombre? Esta es una pregunta. Es una pregunta nueva, es una pregunta difícil de formular, difícil de asumir. Pero de eso se trata, de saber si hemos aprendido que la naturaleza está viva, viva, y que si uno la maltrata, ella maltrata y pega con la misma violencia que le pegamos. Y consiste en advertir que la naturaleza somos nosotros, porque lo que a ella le suceda nos sucederá invariablemente también. Hemos descubierto con el padecimiento de la naturaleza, el maltrato que nos inferimos a nosotros mismos, donde no se puede respirar porque el aire está poluido, estamos envileciendo nuestra vida, donde hay especies imprescindibles que son aniquiladas por un afán de acumulación de poder, estamos prostituyendo nuestro propio sentido del reconocimiento del otro. Podremos aprender, podremos revertirlo. 2 grados más de temperatura en los próximos 30 años en el planeta significarán la dificultad casi insuperable de seguir viviendo como lo hacemos. Hemos convertido a la Tierra en un basural. Nosotros. ¿En nombre de qué? ¿Del progreso? ¿De qué progreso? Sin duda, no podemos vivir sin utilizar la naturaleza, sin valernos de lo que nos propone, de lo que le extraemos. No cabe ninguna duda. Pero ¿quién nos enseñará a convivir, no a dominar? ¿Quién nos enseñará que la naturaleza pide convivencia para poder dar sus frutos? Respeto. Nosotros que hemos sido amos durante los 500 años de la modernidad, que no le hemos preguntado qué quiere dar, sino que le hemos obligado a dar lo que queríamos. ¿Seremos capaces de escuchar esa interlocución? Y del progreso, ¿qué diremos del progreso? Hasta el siglo XIX inclusive, el progreso era entendido como la capacidad de resolver problemas. Y aún hoy seguimos creyendo que es eso el progreso. No. El progreso es simultáneamente, y nos lo ha enseñado la física contemporánea, la capacidad de resolver problemas descubriendo otros a raíz de las soluciones que encontramos. O sea que aquello que resolvemos, una vez resuelto, nos hace evidente otros problemas generados por el paso que hemos dado al resolver lo anterior. En la matemática existe un signo, todos los matemáticos lo saben, maravilloso, que es que cuando se ha desarrollado una hipótesis y se la finaliza, se termina con una X. La X quiere decir por el momento es así. Hay una prudencia enormemente sabia que dice que las soluciones tienen valor circunstancial. Progresar es descubrir problemas nuevos. Como les decía, una persona no es interesante porque no tiene problemas. No hay eso. Una persona es interesante por el vínculo que entabla con sus problemas. Neuróticos somos todos, psicóticos posiblemente ninguno, pero neuróticos somos todos. La originalidad no está en decir yo soy neurótico. Eso es una clase o una calificación. El modo como nos vinculamos con nuestra neurosis habla de nuestra salud mental o de su pobreza. Por lo tanto, el verdadero progreso consiste en preguntarnos si somos capaces de renovar el repertorio problemático que nos aflige como argentinos. Renovarlo, proponer cosas nuevas
inéditas, riesgos nuevos, los riesgos que nazcan del desarrollo. Eso es ser progresista. Y no andar con una bandera gritando por el mundo, quiero una prebenda. Cuando las palabras tienen dueño, no son democráticas. Tenemos que renovar el significado de los conceptos. Tenemos que aprender de nuevo qué significa una investidura. Cuando uno tiene una investidura, es representativo, pero no de sí mismo, sino de aquellos que han permitido que la adquiera. Cuando decimos presidente de la nación, decimos presidente de todos nosotros, por lo tanto representante de todos nosotros. Aprenda a hacerlo. Lo hemos elegido para que usted sea capaz de producir problemas nuevos. Problemas, no solo soluciones, problemas. El hombre problemático no es un imbécil abrumado por falta de soluciones, es un hombre con imaginación. La imaginación es una característica de una sola especie y en forma esporádica y relativa, que es la humana. Claro, la nuestra no es... No hay otras especies imaginativas. Los horneros se han comportado siempre igual al construir su casita. Y está bien que así sea, porque tienen plumas en la cabeza. Pero nosotros no. Somos la única especie que es capaz de contemplar. Yo no conozco ningún canguro fascinado por la caída del sol. No conozco ningún ejemplar de ninguna especie que se deleite mirando un paisaje. ¿Quién es el hombre? ¿Qué es? ¿Quién es ese ser que es capaz de descubrir que es tiempo? Que es tiempo, no que tiene tiempo, sino que consiste en tiempo. ¿Y qué haremos? ¿Vamos a crear una sociedad consecuente solo con el pragmatismo o vamos a crear una sociedad que reconcilie nuestra condición espiritual con nuestra aptitud para generar riqueza? ¿Vamos a acumular o vamos a resignificar el valor de la riqueza? Todos estos son problemas nuevos. Nosotros no somos universitarios los que lo somos, somos facultados. Hay facultades, pero no hay espíritu universitario aún en la Argentina. Voy a explicarme. Todos tenemos un título, o muchos de nosotros tenemos títulos que nos habilitan para el ejercicio de una profesión determinada. Pero no somos universitarios porque nuestra capacidad de generar interdependencia con los que hacen otras cosas que lo que hacemos nosotros es muy baja. Voy a darles un ejemplo. Yo soy un escritor. No hace mucho, al presentar un libro mío de poemas, repito, de poemas, invité a la mesa de presentación a un ingeniero, a un teólogo y a un prosista, a un novelista. Perdón, ¿dijo ingeniero? ¿Dijo teólogo? Sí, invité a un ingeniero y a un teólogo. Que leyeron el libro, por supuesto. ¿Por qué los invité? Porque los dilemas fundamentales que se plantean en esos campos tienen que ver con la significación del cálculo como expresión de armonías indispensables. Y al teólogo, porque el teólogo es aquel que es capaz de enunciar que en las palabras el nombre de Dios no cabe, pero en las palabras irrumpe el efecto de la imposibilidad de nombrarlo. Seguramente lo han pensado todos, pero una de las caracterizaciones no físicas, en lenguaje no matemático, del lugar que ocupamos en el universo, dice así: el universo es un infinito en expansión. No me equivoqué en lo que les dije, no es que quería decir otra cosa. El universo es un infinito en expansión. Nosotros no entendemos lo que eso quiere decir, porque para nosotros la expansión supone la existencia de un espacio. Uno se expande dentro de un espacio. Si a uno le dicen que el universo es un infinito en expansión, le están diciendo algo que no es lógico.
entonces quizá convenga pensar que nuestra lógica no basta y que acaso hay otras lógicas que son capaces de permitir que nos asomemos a lo complejo de ser habitantes de un infinito en expansión. Nosotros, si somos estrictos, como terráqueos, no estamos en ningún lado, no hay lado, si es que habitamos el infinito. Estamos vivos en ninguna parte llamada Tierra. Y creamos parámetros de ubicación artificiales para poder orientarnos un poco, como un semáforo. ¿Seremos capaces de tomar esto en cuenta para construir nuestro concepto de cultura? Vivimos en un mundo globalizado, pero la globalización no se cumplirá plenamente mientras se trate de generar unidad a expensas de las diferencias. Tenemos que conciliar la interdependencia respetando las diferencias. De no respetar las diferencias, es decir, las configuraciones culturales distintas que ofrece el planeta, vamos a generar homogeneidad masiva, pero no interlocución cívica. Y lo mismo va a pasar dentro de nuestro país. Estos son algunos de los desafíos de nuestro tiempo. A la pregunta, ¿podremos llevar adelante este proyecto? Solo le podemos responder, estamos decididos a correr ese riesgo. Muchas gracias.